Muy buenos días para todos ustedes, bienvenidos. Esperamos que se estén conectando muy rápidamente al espacio para poder dar inicio. Bueno, entonces nuevamente, muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos a Talks for COP. En esta oportunidad, el tema que vamos a tratar es: ¿está su organización preparada para una era post-COVID? Es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes en este espacio que ha sido preparado de forma muy especializada y en el que buscamos brindarles un panorama económico sectorizado del desempeño de sectores de la economía colombiana, tendencias de los diversos sectores que nos van a explicar un poco más el comportamiento de las organizaciones para el 2021. Le damos la bienvenida a todos ustedes, a todos y cada uno de los que están conectándose en este momento. Gracias por asistir a este valioso espacio. Gracias inmensas a nuestro patrocinador Soluciones en Cartera, asociado a Colcop, por hacer posible que estemos hoy reunidos. Y claro, mil gracias a nuestro conferencista por compartir con generosidad todo su conocimiento, los análisis, las investigaciones en un tema tan importante como el que vamos a tratar hoy. Y por favor los invito a que lo aprovechen al máximo. Bueno, nos concentraremos en el análisis de la coyuntura global a la que ha estado expuesto nuestro país para hablar de los fenómenos que explican el desempeño de sectores y en general y en particular de empresas, las tendencias que marcarán el futuro y su nivel de riesgo, eh, para responder la pregunta que nos convocó acá, y es: ¿está su organización preparada para una era post-COVID? Entonces, sin más preámbulos, le voy a dar la bienvenida a Alejandro Escobar Correa. Alejandro es contador público de la Universidad de AFIT, es experto en finanzas de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y es MBA de Serene Business School. Es fundador y gerente estratégico de Sectorial, una firma que la consultamos muchísimo desde Colcop, la seguimos todo el tiempo y cuya experiencia se ha enfocado en la planeación y análisis de sectores clave de la economía, además de hacer consultoría de riesgos para importantes firmas de banca de inversión, como Serfinco, entre otras, Leasing Colombiana y Leasing Bancolombia. Entonces, Alejandro, bienvenido a este espacio. Te recibimos con un aplauso virtual y el micrófono es tuyo, Alejandro. Muchas gracias. Y las preguntas, por favor, en el chat para que al final te hagamos todas las preguntas que se le ocurran a nuestra audiencia. Gloria, buenos días, muchísimas gracias a Catherine, a todo el equipo de Colcop, mil gracias por la invitación. Un saludo especial para todas las personas que en este momento están conectados y pues no, voy a empezar a compartir aquí mi pantalla para que le demos comienzo al desarrollo de este espacio. Ahí ya deben estar viendo mi pantalla y efectivamente, pues Gloria, como lo comentabas, este espacio nos convoca a tratar de resolver esta pregunta de si nuestras empresas están preparadas para una era post-COVID, porque desde nuestro análisis, desde sectorial,
ya es momento en que empecemos a hablar de un post-COVID, ¿sí? O sea, la pandemia nos generó numerosos impactos a nivel económico, social, en relacionamiento, pues ya es momento de que empecemos a pensar es en una era post-COVID y es lo que va a venir después de la pandemia, porque ya vivimos estos marcados impactos, estamos viendo unas secuelas de los mismos mientras se van irrigando los diferentes planes de vacunación, pero entonces ese nuevo mundo o ese desarrollo que se ha presentado, ¿qué nos va a deparar y si las organizaciones o nuestra compañía va a estar preparada para atacar ese frente? Un poco para resolver esta pregunta, pues entonces debemos partir de una serie de antecedentes. El antecedente inicial es entender un poco las dimensiones en las cuales nos generó este impacto o esta crisis a la que nos enfrentamos. Digamos que la manera tal vez más práctica, más sencilla de entender un poco esta crisis o las situaciones de crisis por las que hemos pasado es darle una mirada a la historia económica mundial. Esta gráfica lo que nos muestra es en la historia el crecimiento económico del PIB del mundo. ¿Sí? Esta línea en color verde nos muestra esos diferentes momentos de crecimiento. Y resulta que el mundo en los últimos 60 años ya ha pasado por diferentes tipos de crisis. Si nosotros nos vamos por aquí a los 70, a mediados de los 70, fue cuando se presentó ese embargo del crudo de Israel por parte de la OPEP. Eso llevó a que el cartel de la OPEP se fortaleciera muchísimo más y dejó sin suministro de energéticos a muchos países alrededor del mundo. Y eso llevó a que el globo se expandiera apenas una tasa del 0.6%. Si avanzamos otro poco, hablamos de los 80, muchos de los países latinoamericanos tomaron endeudamiento externo para tratar de crear sistemas de desarrollo al interior de sus países y ese desarrollo de esos sistemas no tuvieron complementados los elementos que tienen que ver con los factores que iban a pagar ese endeudamiento y gran cantidad de países latinoamericanos quedaron en default de deuda y terminó eso generando un efecto contagio en el mundo que llevó a un crecimiento apenas del 0.4%. Y de nuevo, si nos vamos 10 años posterior y esta gráfica empieza como a explicar eso que tal vez nos enseñaron en la universidad, que cada 10 años se presenta una crisis económica, pues claro, miramos a los 10 años, entonces estamos hablando del comienzo de los 90, donde se dio un nuevo shock petrolero, en este caso invasión de Cuba a Irak. Muchos países lo que adoptaron fue políticas monetarias restrictivas y eso llevó apenas un crecimiento del 1.4%. Y luego por allá a comienzos del nuevo siglo, entonces se da el boom de Internet, el desarrollo y la masificación de Internet en el mundo y una concentración importante de empresas que empezaron a salir a bolsa en Estados Unidos que decían que su modelo de negocio estaba basado en Internet y resulta que ese modelo de negocio no era sostenible o sustentable en el largo plazo. Y eso llevó a eso que vimos como burbuja.com y el mundo apenas creció al 2%. Miren que en todos esos momentos donde habíamos pasado por crisis, las crisis terminaban concentradas en algunas regiones y no generaban un impacto de crecimiento a nivel mundial, a excepción cuando ya llegamos a la crisis del 2009, que fue nuestra gran crisis antes de vivir esta situación de aislamiento, y en ese 2009, con la crisis hipotecaria que se originó en Estados Unidos, los tenedores de bonos tanto en Estados Unidos como en Europa, se genera de nuevo un efecto contagio en el mundo y ahí ya vimos el primer decrecimiento económico después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo se decreció a una tasa del 1,7%. Y nos vamos a este 2020 que acabamos de pasar y empezamos a ver unas diferencias importantes entre las últimas crisis y la situación que estamos viviendo en la actualidad, la crisis del gran aislamiento. Y es que la crisis del gran aislamiento lo que hace es que todos los factores productivos cesan y todos los factores de consumo cesan. Cuando vimos la crisis hipotecaria del 2009, no todos los factores cesaron, o sea, una afectación económica, fue un problema más del mercado financiero, lo que se denomina una crisis tipo Wall Street. La crisis que estamos viviendo en la actualidad es una crisis denominada tipo más Main Street, es decir, que afecta a todas las personas y a todos los factores de consumo. Eso llevó a que este impacto del 2020 haya sido 2,9 veces superior a lo que se presentó en ese último crash financiero del 2009. Esto entonces un poco como el antecedente para entender ese impacto a nivel global que representó y qué dimensiones tuvo frente a las crisis que vivimos en el tiempo. Y vamos entonces a empezar a profundizar un poco por estos elementos. Y es que cuando analizamos el impacto
o el decrecimiento que se vivió en el 2020, pues aquí vemos el mundo que decreció una tasa del 3,5% y aquí vemos las diferentes naciones a nivel internacional. Estas diferentes naciones son las que terminan explicando, en su gran mayoría terminan concentrando más o menos el 80% del PIB del mundo, y aquí a la derecha pues se encuentran a Colombia. Entonces van a ver que las proporciones pues terminan siendo diferentes en la dimensión de esa crisis o de ese decrecimiento económico, y a excepción de China, pues todos los países presentaron caída o decrecimiento económico. Y es que el mayor impacto de esta situación pues va a termina siendo los impactos que se están dando en empleo. Se está estimando que más o menos en el mundo alrededor de 119 millones de personas terminaron perdiendo sus factores de ingresos, y en la redistribución de las clases o por nivel de ingresos de la población, lo que era la gran proporción de clase media que había crecido en el tiempo, pues se volvió a reacomodar y hubo una marcada disminución entrando personas a la pobreza entre los 119 y 124 millones de personas. Cuando se genera ese tipo de efectos, pues los niveles de consumo se contraen de manera importante y de ahí los impactos económicos que se presentan. Esto entonces es un poco lo que ocurrió en el 2020. Entonces empecemos a pensar en los próximos años, ¿sí? Y aquí esta gráfica que ustedes ven en la parte de la derecha, el color rosa nos muestra el crecimiento estimado para los diferentes países y el mundo en el 2021, y el color en azul es la estimación del 2022. Aquí estamos trayendo las proyecciones estimadas por parte del Fondo Monetario Internacional. Todavía esta no es la proyección de sectorial, esta la vamos a ver más adelante. ¿Qué nos está significando estas tasas de crecimiento? Es que si, por ejemplo, analizamos, no sé, diferentes tipos de naciones con las disminuciones que presentaron en el 2020, si bien en el 2021 van a presentar una mejor dinámica, es muy probable que las tasas de crecimiento que se están presentando este año y se van a presentar no vayan a ser suficientes para borrar las pérdidas que se presentaron en el 2020. ¿Eso qué va a significar? Que es muy probable que la gran mayoría de países su recuperación económica la estén viendo de manera plena hacia un 2022 y en otros casos hacia el 2023. ¿Qué países están saliendo de esa excepción? China. China incluso el año pasado no presentó decrecimiento, solo el decrecimiento lo registró en el primer trimestre del año, los demás trimestres siguió creciendo. Estados Unidos, si bien decreció, las tasas que está viviendo la economía estadounidense están siendo un boom, que incluso en análisis de JP Morgan, que termina siendo el principal banco de Estados Unidos, hablan de un boom que va a durar hasta el 2023, donde el 2021 incluso ya se habrá borrado las pérdidas que se registraron en 2020. La zona euro no va a alcanzar a recuperarse de manera completa en este 2021, va a desplazarse más hacia el 2022, sobre todo porque es una zona que es muy disímil y se ven efectos como ya no está Reino Unido contribuyendo a zona euro por los efectos de Brexit. Es una zona muy concentrada en lo que pasa en Alemania, Alemania con su poder industrial, y en lo que pasa en Francia con su poder en el frente de servicios, pero las nuevas variantes en estas cepas, que con el impacto que han tenido en la región europea, pues están haciendo que el PIB se ralentice, y de ahí el mayor fortalecimiento de las cuarentenas que se han presentado. Entonces vamos a hablar de una economía como la europea que va a estar más en planes de recuperación hacia el 2022. Y si uno se va a Asia, a excepción de China, pues el gran referente termina siendo Japón. Y si bien Japón ha implementado un plan importante de fortalecimiento, una política monetaria expansiva totalmente, tasas de interés en 0% y algunas incluso cotizando de manera negativa, buscando que las personas no ahorran, sino que lo que se haga es vehículos de consumo. Eso ha funcionado, pero Japón enfrenta problemas como la deflación y enfrenta problemas como el marcado envejecimiento de su población, y no existe un recambio. Al presentarse ese tipo de fenómenos es que esta nación apenas muestra tasas de crecimiento del 3,1%. Por acá está Colombia. Estas son las estimaciones que tiene Fondo Monetario Internacional para este año: una tasa de crecimiento del 4% y el próximo año del 4,6%. Ahorita me voy a detener específicamente en el tema de Colombia, que es donde nos vamos a adentrar en todo el desarrollo de esta presentación y este espacio, pero esto es simplemente como el antecedente para poder entender
los impactos a nivel global, qué va a pasar por regiones y cuáles son estas expectativas o dinámicas 2021-2022, porque tengamos en cuenta que nuestro país es un país altamente expuesto a las variables externas. Entonces, al tener ese alto nivel de exposición a las variables externas, los que pasen estas naciones, pues va a repercutir en la dinámica de nuestro país. Miren, uno de los elementos para poder empezar a entender lo que le está ocurriendo a nuestro país, nosotros trabajamos una herramienta que se llama índice de riesgo sectorial. Ese índice de riesgo sectorial es semejante a lo que hace una especie de calificadora de riesgos cuando emite una posición sobre una empresa, sobre un título emitido, sobre un país. Nosotros hacemos algo similar, es sobre los sectores. Y básicamente lo que hacemos es calificar los sectores a través de una modelación de sus variables en un puntaje que va desde 0 hasta 100 puntos, siendo 100 puntos el mejor desempeño y 0 puntos el peor desempeño económico de los sectores. Esta gráfica que ustedes ven en la parte inferior de la derecha es ese puntaje de 0 a 100, cómo cerró en el 2020. Entonces, si está en un puntaje muy por debajo, pues vamos a hablar de desempeños negativos, y un puntaje por encima, pues hablamos de desempeños favorables. Entonces, para situar un poco el entendimiento de la situación sectorial, para ver cómo repercute en la economía en general, pues uno analiza uno de los sectores con mayor nivel de afectación, y lo vemos aquí en el turismo, que cerró con un puntaje de 25,7 puntos. Entonces, claro, fue el sector con el mayor nivel de afectación, porque era un sector que su mayor dinámica estaba generada por el turismo extranjero. Colombia, al cerrar obviamente las fronteras, los países de origen de estos extranjeros cerrando también sus fronteras, toda la dinámica caída en la parte hotelera, pues generó estos niveles de efectos. Los sectores que sus niveles de comportamiento, cuyo índice de riesgo esté por debajo de los 25, por debajo de los 30 puntos, son sectores que les va a costar mucho más las tasas de recuperación, o sea, su recuperación va a ser mucho más tardía. Vamos a hablar de recuperación hacia un 2023, hacia un 2024. Ahí está una actividad como el turismo, está una actividad como la parte logística del transporte terrestre de carga, y van a haber una actividad como extracción energética, sobre todo en lo que tiene que ver concentrado con el carbón, y una parte en el frente de hidrocarburos. Educación también está ahí por todo el repensamiento del desarrollo de sus modelos de negocio. Los demás sectores es muy probable que algunos los vayamos a ver plenamente recuperados en el 2021 y otros hacia el 2022. ¿Cuál, por ejemplo, está siendo el sector más llamativo en la dinámica económica de Colombia? El sector comercio. Y es que este es un sector que depende directamente de las dinámicas de empleabilidad. Entonces, nuestro país el año pasado, más bien en el 2019, pues tenía unos niveles de desempleo del 10%. El año pasado cerró incluso con unas tasas de desempleo del orden del 16%, pero en los momentos más críticos de la pandemia, el nivel de desempleo llegó a tocar el orden de superar el 20%. ¿Qué quiere decir? Los momentos de mayo, entre abril, mayo y junio, estamos hablando de desempleos del orden del 20%, y de ese momento, al cierre del año, el desempleo pasó de ese 20% al 16%, es decir, que se recuperó rápidamente ese volumen de nivel de desempleados. Cuando se dan esa recuperación en velocidad, lo que hace es que las personas empiecen a reacomodar su ingreso, y cuando reacomodan su ingreso empiezan a dinamizar. El primer sector que afectan favorablemente es el comercio. Por eso comercio nos cerró el año pasado casi que en un buen desempeño, en 59,4 puntos, y va a ser el sector que va a empezar a jalonar las dinámicas de recuperación de nuestro país. Cuando estos diferentes sectores y estos puntajes los llevamos a la participación que tienen en nuestra economía, pues llegamos a una posición de riesgo Colombia, y es este dato que está en la parte superior de la derecha, 42,52 puntos. Esa fue la calificación, el índice de riesgo sectorial Colombia. Nuestro país cerró en ese nivel de desempeño, que es un desempeño que empieza a ser aceptable, o sea, más cercano a la mitad de ese puntaje. Y es bien importante este nivel de desempeño porque en el momento más crítico de pandemia, el puntaje del índice de riesgo sectorial Colombia era de 22 puntos. Entonces, eso fue mayo, junio más o menos. Entonces, pasar de 22 a 42 puntos está mostrando la aceleración en la dinámica de recuperación de nuestra economía. Con algunos limitantes, con algunos temas por analizar, lo que nos ocurrió comenzando este año, lo que está pasando en la actualidad con los nuevos brotes, pues va a hacer que la dinámica no sea de plena recuperación. Por eso hablamos de que un año 2021 va a ser el año de transición en dinámica económica,
para hablar más hacia un 2022 de una plena recuperación. Estos elementos en sectores, pues los llevamos a analizar a empresas y básicamente aquí lo que analizamos es a través de datos del DANE. El DANE hace una encuesta bien interesante que se llama el pulso empresarial y básicamente lo que hace es que toma una muestra del orden de 6.600 empresas. Esas 6.600 empresas las agrupamos aquí en diferentes sectores. Entonces, por ejemplo, aquí está servicios profesionales. ¿Cómo se lee esta gráfica? Esta primer barra indica que en julio del 2020, el 61,4% de las empresas de servicios profesionales estaba operando. A febrero del 2021, el 100% de las empresas de servicios profesionales estaba operando, ¿sí? Entonces, estos diferenciales en dinámicas lo que hace es acelerar la recuperación, ¿sí? Entonces, sectores que se hayan recuperado de manera importante. En un segmento de servicios profesionales, la parte de farmacéuticos no tuvo mayores niveles de afectación, en que estaban en un nivel de operación del 94% en julio, febrero es un 98%, todos los niveles de afectación no fueron tan marcados. ¿Y cuáles son segmentos que vamos a ver más ralentización? Lo ven aquí en la parte de la derecha, ¿sí? Entonces un segmento de restaurantes estaba en un nivel de operación el 18% de las empresas en ese julio del 2020 y a febrero estamos hablando de un 53,3%. Entonces aquí van a ver los mayores niveles de afectación o sectores que se van a tardar mucho más en recuperarse. Lo mismo pasa con el entretenimiento, el 10% en julio del 2020, en febrero estamos hablando del 46%. Pero si le trazáramos una media a todas estas empresas en los diferentes sectores, estamos hablando que en julio, en promedio, las empresas que estaban operando representaban el 63%. Y a febrero estamos hablando del 87%. En menos de 7 meses tuvimos una recuperación importante en los niveles de actividad. De ahí la importancia, por ejemplo, datos como que el nivel de liquidaciones o empresas que entraron en default o solicitaron un tema de insolvencia entre una superintendencia de sociedades, el año pasado apenas se incrementó el 2%, ¿sí? En 2020 frente al 2019. Y eso en gran parte tiene que ver con las diferentes políticas de inyección de recursos que se generan a nivel de gobierno y planes de saneamiento, planes de apoyo que se generaron desde el sector financiero para las empresas. Ahora bien, el reto es que esos planes de ayudas se puedan mantener durante todo el 2021, porque como lo mencionaba al principio, 2021 es el año de transición en recuperación económica, no es ya de recuperación. Entonces, si todos estos planes se suspenden en el 2021 y las empresas apenas se están recuperando, no van a tener el suficiente flujo de recursos para cancelar ahora las obligaciones que vuelven a activarse y ahí desplazar o generar un impacto económico mayor. Nosotros desde sectorial vemos es que los planes se van a seguir postergando en el tiempo, estimamos, pues por lo menos ya hasta junio van a estar los planes, estimamos que se van a seguir extendiendo en el segundo semestre para poder materializar planes de ayuda en transición de recuperación económica, es decir, 2021, y poder apoyar plena recuperación económica hacia el 2022. Esto en todo lo que pasa a nivel empresarial y lo último para concluir esta primera sección del análisis económico es compartirles un poco nuestras proyecciones desde sectorial, que es lo que estamos viendo sobre la dinámica global de nuestro país. Básicamente aquí, ¿qué estamos relacionando? Esta línea que ustedes ven en color azul es el crecimiento del PIB de Colombia en los últimos 15 años, ¿sí? Haciéndole un recorrido trimestralmente. Y por acá ven la proyección del 2021 y la proyección del 2022. La gráfica que ven en este color dorado es el nivel de desempleo que ha tenido nuestro país trimestralmente. Entonces, lo que mencionábamos anteriormente, el momento más crítico de pandemia, tocamos un desempleo del 25%, cerramos el año pasado en el 16%, entonces con una tasa de desempleo del 25%, pues inmediatamente la dinámica económica del país en ese trimestre, que fue el segundo trimestre del año pasado, pues decreció a un 16%. Recordemos entonces, 2020, ¿qué nivel de crecimiento total en nuestro PIB presentamos? Fue el 6,8%. En nuestra historia reciente, en estos últimos 15 años, nosotros como país enfrentamos unos shocks económicos importantes, tal vez el más marcado fue en el 2017. Si recordamos, en 2017 veníamos precedidos de una caída en los precios del petróleo. Entonces, como se dio esa caída en los precios del petróleo, en el gobierno anterior se generó una reforma tributaria que hizo ajuste del IVA, pasando el IVA del 16 al 19%, cuando se da un ajuste en un impuesto que va directamente al consumo y consumo y comercio terminan siendo
tus principales sectores dentro de la economía colombiana, pues hace que tu dinámica económica que venía del 4% se ralentice al 1,5%. En 2017 nosotros crecimos total año al 1,7%. Luego nos empezamos a recuperar. En el 2018 crecimos al 2,4%, en el 2019 crecimos todo el año en el orden del 3,3%. Si uno incluso miraba todos los países en el mundo, Colombia estaba en el puesto 12 como el país con mejor tasa de crecimiento económico en el 2019. Ya luego pues entramos 2020 y tenemos este nivel de impacto que de nuevo fue del 6,8%. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo nos vamos a recuperar plenamente? Pues si hacemos un ejercicio matemático sencillo, entonces 2020 fue el menos 6,8%. Nuestra expectativa desde sectorial es que 2021 vamos a crecer el 5,1%. Si uno hace la diferencia ahí aritmética, eso no es técnico, pero simplemente para tener como un dato global, si nos recuperamos al 5,1 y veníamos perdiendo el 6,8%, 2021 no vamos a estar recuperados plenamente. ¿Dónde lo empezaríamos a ver? Y es un 2022, porque parte de las pérdidas del 2020 se alcanzan a ahorrar en el 2021, no en la totalidad, y en 2022 ya se alcanzan a ahorrar de manera total esas pérdidas generadas. Entonces nosotros vemos la recuperación económica de Colombia en el 2022. Hay algunos temas a tener presente y es que 2022 es año electoral. Entonces al ser año electoral, todos los sectores que dependen de gobierno van a disminuir en su dinámica económica porque solamente por temas de ley de garantías pues se suspenden los niveles de contratación. Eso ya está descontado aquí en este 3,5%. Lo que no está descontado acá es qué pasa o qué va a pasar en la política económica del nuevo presidente de nuestro país. Si esa política económica, cómo se va a interrelacionar con los diferentes sectores o si existe un viraje marcado en el desarrollo a nivel empresarial en un nuevo norte a nivel presidencial. Dependiendo de ese viraje que pueda existir a nivel económico, es que esta tasa o podrá acelerarse o podrá ser superior o por el contrario será menor. Pero en lo global nosotros vemos que es ese 2022 el año donde ya estaremos en niveles de recuperación, no en la totalidad de sectores como lo veíamos con ese índice de riesgo sectorial, pero sí en el global de nuestra economía. Entonces esto un poco para entender los impactos, lo que vemos como en tendencias a nivel económico. Y aquí vale la pena entonces empezar a pensar en cuáles son los sectores que debemos observar en este año 2021, ¿sí? Y aquí básicamente nosotros estamos reuniendo 3 capítulos. Este primer capítulo son los sectores que nosotros consideramos que son aquellos que tienen el mayor nivel de oportunidades y dinámica económica. Quiere decir que las empresas que estén detrás de estos sectores van a ser las empresas que mejor dinámica van a presentar. ¿Qué estamos viendo? Un retail, ¿sí? Lo veíamos un poco con los datos anteriores y es que a medida que los niveles de desempleo van bajando, se va dando un reacomodo de los ingresos, pues las personas ya dejan de consumir los bienes básicos, ¿sí? Para, fuera de consumir los bienes básicos, empezar a generar consumo en otro tipo de bienes y eso te dinamiza directamente la actividad del retail. Hay algunas expectativas que hablan que el sector retail puede crecer a tasas incluso del 15% este año. Si eso se presenta, pues habrá borrado la totalidad de pérdidas que se presentaron el año anterior. Hablamos de un sector como el de energías renovables y en energías renovables hay un tema bien interesante y me voy a ir aquí a un anexo que tenemos en esta presentación y es que miren, estas son las diferentes fuentes energéticas que alimentan el mundo. Las barras que están en color gris muestran cuál fue los niveles en teravatio horas que se creció en demanda energética. La primer dato es el carbón, sigue el gas y el petróleo, energía eólica y energía solar. Entonces miren que por ejemplo en la proyección que es el color azul de 2019 al 2040 ya vemos un carbón que va a descender. Y cuando hablamos de unos escenarios también del 2019 al 2040 en la barra verde de tardía recuperación, es decir, que todavía las dinámicas económicas no estén plenamente presentadas, pues carbón sigue creciendo y también se ve una dinámica de crecimiento en petróleo y en gas. ¿Quiénes son los grandes ganadores? Energías eólicas, energía solar. Incluso la estimación de la Agencia Internacional de Energía es que para finales de esta década, alrededor del 80% de las fuentes de energía van a provenir de estos dos elementos, eólico y solar. Entonces, compañías que estén concentradas en toda la dinámica de energías renovables, pues van a ver la mayor nivel de aceleración en los próximos años. Hablamos del tema de tecnología.
y es sobre todo la adopción tecnológica que se está dando en todos los sectores. Entonces, si uno mira el sector financiero, pues tenemos una dinámica cada vez más creciente en fintech, cada vez más hablando de neobancos, y cuando hablamos de neobancos, entonces el ecosistema está cambiando de una manera importante en este sector y una aceleración en este tipo de segmentos. Ustedes veían en nuestro índice de riesgo sectorial que, por ejemplo, educación está en el más bajo puntaje, en un puntaje de 32 puntos en esa calificación que va de 0 a 100, pero si uno mira las instituciones que han insertado tecnología en sus procesos de educación, lo que se llama el EdTech, están creciendo en usuarios de manera permanente, en alumnos de manera permanente. Entonces ahí este tipo de sectores son los que van a tener una dinámica bien interesante. Toda la parte que está en Contact Center y BPO, el año pasado en sus datos globales mostraron en algunos meses incluso tasas de crecimiento del orden del 40%, el crecimiento promedio fue del 25%. Es un sector que va a seguir teniendo una gran importancia, sobre todo por un fenómeno que se está presentando a nivel mundial, y es la relocalización de compañías. Entonces, cuando se da relocalización de compañías, pues esa relocalización busca soportarse en servicios tercerizados, donde entra estando el contact center y los temas de BPO, son sectores que vamos a seguir viendo en crecimiento durante los próximos años. Hablamos en la parte inferior lo que tiene que ver con cultivos no tradicionales. Hay dos grandes destacados en nuestro país, o más bien tres, lo que tiene que ver con los frutales, lo que tiene que ver con la parte del aguacatejas y lo que tiene que ver con el cacao. Entonces, Colombia ha sido muy tradicional en cultivos como las flores, el banano y el café, y está mostrando que las características agronómicas de nuestro país da la posibilidad de desarrollar otro tipo de cultivos, y estos tres en particular pues están mostrando una aceleración interesante. Lo mismo está pasando con la acuicultura. Si uno mira la acuicultura en Colombia, que es poco representativa como PIB, es muy bajita, pero en tasas de crecimiento es de los pocos sectores que lleva 3 años seguidos creciendo a tasas de doble dígito. Cuando hablábamos hace 3 años o mirábamos hace 3 años, la acuicultura y Colombia es muy fuerte, sobre todo en temas que tienen que ver con la tilapia, crecían a tasas del 12% hace 3 años, el año en 2019 era del orden del 20% y el año pasado cerraron en tasas de crecimiento del 45%, con una dinámica exportadora bien marcada. En ganadería, si bien aquí pues la imagen nos aboca como temas de ganado vacuno, estamos viendo crecimientos tanto en ganado vacuno como en ganado porcino, con unos temas bien interesantes, y es que Colombia el año pasado recuperó su estatus libre de aftosa, y eso volvió a abrir los mercados de Oriente Medio para hacer toda la exportación tanto de carne en canal como de los hemovientes vivos, y eso nos está mostrando unas tasas de crecimiento en exportación del orden del 77%. Y el último segmento con tasas interesantes en aceleración y en dinámica económica es el cannabis. Y es que Colombia creó regulación en lo que tiene que ver con el cannabis medicinal desde el 2016 de manera marcada, y ahí se han presentado unos crecimientos, pero ya estamos viendo irrigación en lo que tiene que ver con temas de aplicación cosméticas. Y hay un debate en el mundo de empezar a pensar en una regulación del cannabis recreativo. Si eso se materializa, las dinámicas de aceleración en este tipo de sector van a ser bastante marcadas. Solamente en medicinal ya están mostrando un crecimiento bien interesante. Estos son, desde nuestra visión, desde sectorial, los sectores a observar en 2021 con mayores niveles de oportunidad. ¿Cuáles son sectores que nosotros vemos en transición? O sea, sectores que en 2021 les va a ir mejor que en el 2020, pero todavía no van a alcanzar a borrar 100% las pérdidas, pero son sectores que sí se van a recuperar y muy posiblemente los veremos mucho mejor hacia el 2022. Hablamos de una industria, y una industria tiene como un comportamiento disímil. Si uno mira todo el componente del ecosistema industrial de nuestro país y miramos segmentos como lo que tiene que ver con la industria de aceites y grasas, de alimentos, de productos de aseo, están en sectores a observar con grandes niveles de oportunidades, crecimiento el año pasado. Pero nuestro país tiene también una concentración importante en industria, en lo que tiene que ver con industria de moda, ¿sí? Textil y confecciones, calzado y marroquinería, el frente cosmético, y con los fenómenos de aislamiento, pues las personas aisladas, este tipo de bienes empiezan a dejar de ser un bien necesario, un bien básico, para empezar a ser un bien no de primera necesidad, y ahí la ralentización
ralentización en el consumo de los mismos. Y eso, como hay unas regiones bastante concentradas en este tipo de industrias, pues hace un efecto que vaya a ser de una recuperación o un segmento que se va a dar más recuperación hacia un 2022. Construcción inmobiliaria, y tiene una particularidad, es que si vemos los datos de ventas de vivienda, estamos en niveles récord, ¿sí? O sea, este primer trimestre fue el nivel de ventas más alto que ha tenido en la historia de nuestro país. Pero ¿qué está generando? Esa venta de vivienda lo que está haciendo es que está poniendo a rotar el inventario que ya se había construido. No está generando nuevas dinámicas de construcción. Esas mayores dinámicas de construcción pues las veremos hacia el segundo semestre del 2021 y en el 2022, en lo que se refiere a vivienda. Pero en construcción de obras inmobiliarias también hablamos de lo que tiene que ver con vías, con puertos, con aeropuertos y muchos de ese tipo, no con vías, puertos, aeropuertos, sino con construcción de lo que tiene que ver con centros comerciales y lo que tiene que ver con oficinas. Y ese tipo de segmentos, con una mayor dinámica ahora del e-commerce y con una mayor dinámica es de la casa como la oficina de todos, o sea, ahí ese es el lugar de trabajo, pues la dinámica de ese tipo de desarrollos inmobiliarios va a ser lenta. Petróleo lo hablábamos un poquito ahora cuando veíamos esa gráfica de la dinámica de consumo energético. Estamos hablando de un sector que tuvo unas marcadas caídas el año pasado, pues por el encierro de todos los factores productivos, y esos factores productivos pues tienen una gran demanda de energético a nivel petrolero. Entonces estamos hablando de un sector que va a tener esa recuperación más el 2022. Sin embargo, 2021 está mostrando unos datos interesantes, y es que con precios de barril por encima de los $60 y Colombia en su principal petrolera, que es Ecopetrol, los niveles de punto de equilibrio los empieza a generar después de $30-35 por barril, pues esto va a ayudar a las finanzas, pues tanto de Ecopetrol como las finanzas del país. Hablamos en temas de logística, que lo ven en la gráfica inferior de la izquierda, es todo lo que tiene que ver con transporte terrestre de carga y con actividad portuaria. Y es que se está dando un efecto post-COVID, que es los países al estar más concentrados en su recuperación interna, las dinámicas de comercio internacional se están ralentizando, y al ralentizarse esas dinámicas de comercio internacional te pega en la actividad portuaria y te pega en la generación de transporte terrestre de carga. Entonces ahí pues de nuevo sectores en transición. Construcción civil, si bien las necesidades de nuestro país son todas, las necesidades en vías, las necesidades en infraestructura aeroportuaria, en desarrollar planes de transporte intermodales, recuperación de navegabilidad de ríos, generación de transporte por vías férreas, las necesidades son todas. Este es un sector que depende directamente de las finanzas públicas, ¿sí? De los recursos que se presenten desde Estado para el desarrollo del mismo. Y un país que está teniendo su mayor nivel de déficit fiscal en la historia, la implementación ahora de una nueva reforma tributaria, pues las finanzas van a estar en un periodo de transición de recuperación. Entonces va a ser probable que las dinámicas y planes de desarrollo de construcción de infraestructura pues no vayan a tener la velocidad que se estaban presentando en periodos anteriores. Y finalmente el frente del sector salud, que va a ser el sector que va a recibir el mayor volumen de inversión a nivel estatal por las necesidades que nos está mostrando el comportamiento de la pandemia, pues tiene un efecto, es que el año pasado, al estar concentrado en la atención de la enfermedad de COVID, los demás tipos de atenciones y de enfermedades se dejaron de atender, se trasladaron en el tiempo. Entonces, gran cantidad de IPS, sus niveles de ocupación bajaron. Aquellas que se estaban dedicadas principalmente a temas estéticos, su nivel de actividad fue muy baja. Entonces, eso va a generar que el 2021 sean la recuperación de los niveles, y todavía no va a alcanzar a borrar esas pérdidas de años anteriores. Y finalmente, en este segmento de temas específicos de sectores a observar en 2021, hablamos de los sectores que tendrán el nivel más tardío de recuperación, ¿sí? Sectores que sus niveles o sus dinámicas de recuperación les va a costar mucho más. Hablamos un poco del tema de entretenimiento, y lo vimos en esa diapositiva inicial cuando veíamos la actividad de las empresas. O sea, eventos masivos es muy probablemente que no lo vayamos a tener en el 2021.
nuestras estimaciones iniciales le apuntaban que eventos masivos probablemente los tendríamos a finales del último trimestre del año. Es probable que no se vaya a materializar, sino que sea más hacia un 2022. Entonces, en un sector de eventos masivos, pues si 2022 empiezas a recuperarte, no habrás borrado las pérdidas ni de 2020 ni de 2021, entonces vamos a hablar de recuperaciones más hacia un 2023 o incluso un 2024. Algo similar le pasa al sector de licores, y la principal consultora de licores en el mundo, que es IWS, estima que los niveles de consumo que se presentaban en el 2019 van a volver hacia el 2024. Carbón pasa un tema similar, y aquí me detengo simplemente para mostrar esta diapositiva en la parte inferior. Estos son el mapa del mundo, cómo ha sido la variación de su temperatura entre los 80 y comienzos de los 90, y cómo se dio el cambio de temperatura entre 2015 y 2019. Eso lo que está implicando es que se den un mayor nivel de desarrollo de políticas de energías renovables, y al generar un mayor desarrollo de políticas de energías renovables para atacar el sobrecalentamiento del mundo, la principal materia prima que se va a dejar de consumir es el carbón. Turismo tiene dos segmentos: el turismo de negocios y el turismo de recreación. Turismo de recreación va a recuperarse muy aceleradamente. Ese es un segmento que va a tener un gran nivel de dinamismo, pero el turismo de negocios no va a volver, ¿sí? O sea, esto que estamos haciendo en este momento, en vez de estar viéndonos presencialmente en un auditorio, compartiendo cada vez más reuniones vía Zoom, reuniones vía Teams, se está viendo que el mundo puede hacer negocios a través de este tipo de plataformas, puede relacionarse a nivel empresarial de este tipo de plataformas, y si bien va a haber turismo de negocios, los niveles que se tenían históricamente no se van a presentar. Entonces, por eso la estimación de recuperación de un sector turismo, explicado más por recreación que por negocios, en el global de la actividad lo veremos también hacia un 2024. Producción láctea, que tiene que ver más con el actor agro, tiene unas particularidades, y es que en el mundo se está dando una transición de consumo. Ya cada vez se está consumiendo menos bebidas de origen de animal, y se está dando un mayor nivel o dinámicas de crecimiento de origen vegetal. Eso por un lado en tendencias de niveles de consumo, y por otro lado un fenómeno que está presentando nuestro país es con mayores niveles de importación de productos. Eso genera una competencia para el actor local, y este actor que venía siendo afectado desde periodos anteriores, pues va a tener una dinámica también de tardía recuperación. Y finalmente está el real estate, que es todo lo que tiene que ver con el frente de actividades inmobiliarias, o sea, empresas y personas que tienen un bien inmueble, bien sea para la venta o bien sea para el frente del arrendamiento. En vivienda va a seguir teniendo una dinámica importante, pero lo que tiene que ver con locales comerciales y lo que tiene que ver con oficinas no se va a mantener. Por eso hemos visto datos de vacancia tanto en centros comerciales y en edificios de oficinas que superan el orden del 15%, en algunos segmentos están superiores al 20%, y ahí pues ese menor nivel de dinámicas en recuperación, siendo estos los sectores que nosotros vemos como con los más amenazados para poderse recuperar económicamente. ¿Eso qué hace? Es que como lo veíamos anteriormente, entonces nuestra empresa está preparada para asumir los retos que nos está mostrando esta nueva distribución sectorial, ¿sí? Porque estamos viendo unos sectores que van a crecer aceleradamente, y muy posiblemente no eran los que teníamos anteriormente mapeados. Teníamos una concentración en sectores que van a tener una recuperación mediana, o tenemos una concentración más en sectores que su nivel de recuperación es tardía. Eso nos va a poner los retos a nuestra organización. Miren, para poder entonces llegar a analizar si nuestra empresa está preparada o no para una era post-COVID, pues tenemos que ver un poco cuáles son los retos que a nivel mundial se están presentando. Entonces, el primer gran reto es cómo se va a dar el programa o el proceso de irrigación de vacunas. Y nosotros creemos que con los datos que se están presentando en materia de irrigación, si bien algunas naciones están teniendo unas tasas muy aceleradas, otras no tanto. El gran ejemplo podrá ser casos como Israel, casos como Chile, casos como Estados Unidos, donde es muy probable que ya logren inmunidad total en este 2021. Independiente de esos elementos, el mundo sigue trabajando en más desarrollos de vacunas, se están trabajando en 93 adicionales y en el orden de 22 tratamientos adicionales. Ver este tipo de dinámicas es lo que nos lleva a nosotros a pensar en una era post-COVID. Es decir, de esta situación claramente se están empezando a ver los caminos de salida, ¿sí? Es decir, si bien en este momento pues tenemos las nuevas cepas, rebrotes en la enfermedad,
ya los programas de vacunación se están irrigando y las dinámicas en recuperación se están mostrando. Entonces esto nos empieza a mostrar como esa salida de la situación que estamos viviendo. Entonces cuando hablamos de la salida, entonces salir del COVID, salir de los efectos de la pandemia, pues vamos a llegar a una era post-COVID. Y entonces esa era post-COVID va a ser mejor o va a ser más retadora. Pues miremos un poco los efectos post-COVID que estaremos viendo. Un efecto post-COVID importante es el sobreendeudamiento que están presentando los países y Colombia pues no es la excepción. Aquí vemos las gráficas de cuál ha sido nuestro nivel de endeudamiento externo. Si uno analiza nuestro nivel de endeudamiento externo al cierre del año pasado, que fue el 55,4%, y lo comparamos con nuestra última crisis económica que fue por acá en el 98, 99, 2000, los niveles de deuda externa son muy superiores a esa última situación de crisis. ¿Eso qué nos significa? Que estamos en una situación un poco más retadora, sobre todo por estos actores, las calificadoras internacionales, que tienen una visión de estar revisando nuestra posición de calificación para nuestro país y poder definir si la va a mejorar o no la va a mejorar según los resultados de esta reforma tributaria. ¿Los países a qué se van a estar enfrentando? A unas situaciones de mayor endeudamiento. Una situación de mayor endeudamiento pone un reto a que se pueda inyectar mayor nivel de gasto público. Entonces, una situación donde un país necesita recuperación económica, pues necesita que el país le inyecte más gasto público, eso ayuda a dinamizar los sectores, pero una situación de sobreendeudamiento hace más difícil poder generar mayores niveles de inyección de gasto público. Ese es un efecto post-COVID que estaremos viendo. Hay otro efecto post-COVID que se vuelve de nuevo un tema asociado a la salud, y es que históricamente viene creciendo un fenómeno de una manera silenciosa, y es que cada vez más nuestra distribución a nivel de población está incrementando en las personas mayores a 60 años y está disminuyendo en las personas jóvenes, o sea, las personas menores a los 26 años. Miren que esto nos muestra este tipo de curva y las estimaciones hacia un 2030, hacia un 2040 es que cada vez esto tenga un efecto mucho más marcado. Y estos son los resultados, por un lado, de algo muy bueno que le está pasando al mundo, que le está pasando al país y que ha pasado en la historia, es que las expectativas de vida cada vez son mayores. Pero un efecto negativo es que no se están dando o los niveles de tasas de natalidad están disminuyendo. ¿Eso lleva a qué? A limitantes en recambio de la población y eso genera necesidades donde los sistemas tengan mayor gasto público en salud y mayor gasto público en temas pensionales. Entonces, los países sobreendeudados con necesidades de mayor inyección en salud y en pensión, pues van a tener un marcado reto de materializar este tipo de elementos. Otro efecto post-COVID tiene que ver con el comercio mundial y es que si nosotros trazamos esta línea divisoria, este es el volumen de comercio mundial en billones de dólares, ¿sí? Miren que en el 2014 la suma de exportaciones e importaciones del mundo era del orden de los 19 trillones de dólares. En 2019 era la misma cifra, 19 trillones de dólares, y aquí todavía no había efecto COVID. ¿Eso qué quiere decir? Que los países antes del efecto de pandemia ya venían con unas políticas de ajustes en sus políticas a nivel internacional. Lo vimos muy marcado desde el 2008 con la relación Estados Unidos y China, pero nada más miremos nuestra región y miremos las políticas de Brasil, son políticas totalmente concentradas en su región, cero dinámicas de comercio internacional. Pasa con políticas como Japón, pasa en zona euro con políticas como la del Reino Unido de salirse de la zona euro a través del Brexit. ¿Eso qué hace? Que las dinámicas de comercio internacional cada vez sean menores. Y el COVID o la pandemia lo que generó es que cada vez este tipo de políticas van a ser más fuertes, o sea, políticas donde se piense en recuperación interna antes de pensar en dinámicas internacionales. Estamos viviendo como una especie de balcanización de los países, relaciones mucho más hostiles. Y cuando hablamos de este nivel de dinámica, y hay empresas que están concentradas en exportaciones, otras concentradas en dinámicas de importación, pues van a tener un marcado reto en su desarrollo económico y ese es otro efecto post-COVID, la desglobalización.
Otro elemento de efecto post-COVID es algo que se empieza a hablar de crisis en democracia. Aquí básicamente estamos trayendo los mandatarios de Latinoamérica. Tener en cuenta que aquí traemos los datos de aprobación de Lenín Moreno. Lenín Moreno ya no es el presidente de Ecuador, teniendo en cuenta pues, las elecciones que se presentaron hace un par de semanas, pero quisimos traerlo acá para poder hacer un comparativo con los demás presidentes en el mismo momento donde se hicieron niveles de encuestas de aprobación. ¿Qué ocurre? En nuestra región, a excepción de Luis Lacalle Pou, todos los niveles de aprobación de los mandatarios están por debajo del 50%. ¿Qué genera eso? Que cuando los gobiernos no tienen esos niveles de aprobación, estamos pasando de una situación de crisis, la población, segmentos de la clase media, clase trabajadora, van a ser mucho más susceptibles a discursos que puedan ser demagogos y discursos que puedan apuntarle más a pensar en que la recuperación económica está en una recuperación interna. Y eso puede generar diferentes virajes en las dinámicas económicas de liderazgo en los diferentes países. Ese es otro gran efecto post-COVID y es el elemento de la crisis en democracia. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos y el último que concluimos en efectos post-COVID es relación Estados Unidos y China. Y el tema de Estados Unidos y China no es que las relaciones se volvieron hostiles desde que llegó el presidente Trump, tal vez se volvieron, fue más evidente. Las relaciones entre Estados Unidos y China han sido hostiles en toda su historia económica porque han buscado entre estos dos países competir por el liderazgo a nivel mundial. Hoy Estados Unidos es el líder del mundo en cuanto a dinámica económica, pero si uno mira las tasas de crecimiento que han tenido en los últimos 10 años, mientras Estados Unidos ha crecido en promedio al 3,2%, China lo ha hecho al orden de casi el 12%. Hay un modelo matemático que estima que en el 2025 ya China va a superar en PIB a Estados Unidos y se va a convertir en el líder económico del mundo. Si el liderazgo económico mundial cambia, ¿qué significa? Que posiblemente la moneda de transacciones ya no va a ser el euro, sea el yuan, el idioma de las transacciones ya no sea inglés, sino que sea mandarín, sea cantonés, y que las políticas de prácticas en relacionamiento internacional de negocios cambien constantemente de una manera marcada por las políticas que pueda generar China. Eso es un gran efecto post-COVID al cual van a estar enfrentadas las compañías en este nuevo tipo de era. Y ahora bien, entonces, teniendo en cuenta estos elementos, ¿será que nuestra compañía está preparada para una era post-COVID? Básicamente aquí, estos son un poco las conclusiones de lo que hemos analizado en estos diferentes tipos de elementos, y es que tenemos que hacer como una especie de división en el tema de lo que era sostenibilidad empresarial antes del 2020. Y básicamente, antes del 2020, veíamos que las estrategias de las compañías se concentraban en aumentar la riqueza de los socios, ¿sí? Y es que si la compañía genera mayor nivel de utilidad, entonces le genera mayor riqueza a los socios, quiere decir que la compañía pues está pagando sus proveedores, está pagando sus empleados y está teniendo clientes, entonces eso lo hace sostenible a nivel empresarial, y eso tenía cierto nivel de lógica antes del 2020, y veíamos que muchas de las estrategias estaban concentradas en que las empresas se tenían era que diferenciar entre productos y servicios, debían crear mayores niveles de producción en escala para poder tener economías de escala y niveles de escalabilidad, ser muy eficientes en plantas de producción, en desarrollo. Digamos que eso estaba bien hasta antes del 2020. Pero ¿qué empezó a mostrar la pandemia? Con todos los temas de aceleración tecnológica, con un poco estos efectos post-COVID, por ejemplo, con temas donde el consumidor actual es cero capitalista, sí, o sea, ve incluso a la empresa como si fuera algo negativo, y eso es demasiado triste porque la empresa es el generador de motor y de desarrollo económico, pero eso es a lo que estamos enfrentados, y entonces si eso es a lo que estamos enfrentados, ¿cómo vamos a hacer para sostener nuestras compañías en el largo plazo? Básicamente lo que está mostrando es que las estrategias de sostenibilidad en la empresa se deben concentrar en este tipo de elementos, y es en que pasar un poco la estrategia de aumentar la riqueza a los socios para empezar a pensar en beneficios a todos los stakeholders, incluidos por supuesto los socios. Pero entonces, ¿cuáles son los beneficios de los empleados? ¿Cuáles son los beneficios de los proveedores? Si el cliente se inspira, o sea, si el cliente no simplemente recibe una solución, un producto, un servicio, sino que se inspira en trabajar con nuestra compañía, tipos de estrategias como eso. ¿Eso que está implicando también? Que muchos productos, si se generan a escala o servicios se generan a escala, el cliente ya no lo está valorando tanto. El cliente ya empieza a valorar más es que crearon una solución particular, personalizada para mi compañía.
ya no se está pensando tanto en entregar el bien o entregar el servicio, sino crear en experiencias alrededor de esos elementos. Y todo esto lo que reúne es temas de agilidad. Entonces, esto que puede ser un poquito teórico, como que esto puede estar extraído de un libro. De hecho, hay muchos de estos temas que están extraídos de análisis que ha hecho el Boston Consulting Group. Queremos compartir con ustedes empresas que ya están haciendo esto. Y lo que han hecho es pensar en una transición. Y pensar en una transición es que han repensado de una manera integral sus estrategias de crecimiento, sus estrategias de operación y sus estrategias de organización. Y aquí hay algunos ejemplos bien interesantes. Miren, está Avon. Avon es una multinacional cosmética. Su sede pues es Brasil, pero desde Brasil pues irriga sus productos en diferentes latitudes, principalmente en Latinoamérica. Y básicamente Avon, Natura, ¿qué hizo? Natura hizo un desarrollo en pensar de manera diferente en su equipo comercial. Y su equipo comercial básicamente está conformado por consultoras que son personas de un ingreso medio bajo, muchos en favelas en Brasil, que a partir de ser consultoras para Avon, lo que ha hecho Avon es que las capacita en desarrollo de negocios y eso le ayuda a su modelo de ventas. Eso ha generado que cuando se habla con las consultoras de Natura, digan que gracias a Natura han podido sacar a sus hijos adelante, han generado impactos para su comunidad. Entonces, cuando una persona piensa de esa manera de su organización, pues básicamente lo que hace es que le mete toda la energía en el desarrollo de su compañía. Otro tema importante es que antes de que se hablara de sostenibilidad ambiental, Natura ya venía trabajando en estos elementos desde los 80. Empezó a trabajar con los pequeños agricultores del Amazonas, comprándoles sus productos y haciéndolos ayudarlos a crecer. Es una compañía libre de carbón desde el 2007. Ese tipo de elementos pues hicieron que esta compañía haya repensado y haya mostrado una estrategia diferente de crecimiento económico y lo hace una de las compañías sostenibles en el largo plazo. Y ese tipo de estrategias que uno, entre comillas, pueden ser como filantrópicas, resulta que le ha generado unos réditos económicos enormes a Natura, al punto que compró a uno de sus grandes competidores, que fue Avon, lo compró en el 2019 y venía de unas compras importantes para entrar al mercado europeo con las compras de Body Shop y Aesop. Este es un ejemplo de repensar la estrategia de crecimiento. Otro tema bien interesante es una compañía como John Deere. John Deere es el líder en el mundo de fabricación de maquinaria agrícola. Y John Deere, pues básicamente lo que hizo fue también pensar de una manera diferente su estrategia de crecimiento. Entonces, ¿cuál era su promesa anteriormente? Era entregar un bien. ¿Y cuál era entregar ese bien? Entregar tractores para los agricultores. Y desde el 2006 empezó a hacer un análisis diferente de estrategia de crecimiento. Y básicamente, ¿qué empezó a evidenciar? Es que a su consumidor lo que debía llevarle no era un tractor, debía llevarle una experiencia completa para mejorarle el proceso agrícola. En el 2006, John Deere desarrolló una plataforma que se llama JD Link. Básicamente, JD Link lo que hace es que el agricultor que tiene un tractor, una maquinaria agrícola de John Deere, esa maquinaria tiene un acceso a la plataforma de JD Link. Y lo que hace la plataforma de JD Link le dice al agricultor si su terreno es fértil o no es fértil, qué tipo de semillas debe utilizar, dónde tiene el acceso a materias primas más económicas, cómo se están comportando los precios en el mundo, y lo que él hizo fue volverlo más inteligente en su proceso agrícola, en su proceso agronómico. Entonces fue llevarle una experiencia completa de desarrollo. Eso llevó a que una compañía como esta del 2006 al 2020 haya crecido el 66% en su dinámica de ingresos. De nuevo, ¿haciendo qué? Repensar de una manera completa su estrategia de crecimiento. Otro tema bien interesante, ya no tanto de estrategia de crecimiento, sino de estrategia de operación, fue el caso de Volkswagen. Volkswagen ha sido un líder del mercado automotriz porque ha cambiado muchas dinámicas, es decir, cuando acceder a un carro era un tema de un bien de lujo, Volkswagen creó el Beetle, el escarabajo, y lo que hizo fue que en los años 80 democratizó el acceso a transportarse a través de vehículos automotores. Por allá en los 90 lo que hizo fue integrar temas de
los autos premium que tenían, cuáles eran sus características e integrar esas características de los autos premium y llevarlo a una buena relación de precio y costo. Entonces terminaba el Volkswagen estando en una categoría de precio medio, pero teniendo todo el tipo de accesorios y de acceso a los carros de características premium. Y en la actualidad, Volkswagen lo que dice es que ya Volkswagen no fabrica carros. Volkswagen fabrica sistemas de movilidad conectados con el mundo, ¿sí? Sistemas de movilidad conectados con el mundo. Y básicamente en directores de Volkswagen, cuando hablan de esto, dicen que es que básicamente lo que crearon fue un dispositivo que anda sobre ruedas. Entonces, que ese dispositivo esté conectado con todo. Y para ellos poder desarrollar esto, lo que hicieron fue repensar toda su estrategia operativa al interior. Y diferente a lo que puede pasar a muchas organizaciones que cuando están desarrollando un nuevo producto o están cambiando un proceso, lo que hace es que se encierran, esto nadie lo puede saber, ni siquiera personas al interior de la compañía saben que se está desarrollando. Volkswagen lo que hizo fue y llamó a empresas de 6 sectores diferentes, incluidos el sector automotriz. Involucró alrededor de 48 tipos de profesionales diferentes, involucró antropólogos, filósofos, personas de arte, diferentes temas, obviamente tecnología, para poder pensar en el sistema de movilidad del futuro. Y eso llevó o está llevando a los resultados que está mostrando la compañía en la actualidad. No sé si ustedes vieron, recientemente ya se habla que Volkswagen va a ser la compañía que realmente le va a poder competir a Tesla, que se está volviendo el líder en vehículos eléctricos en el mundo. Unos últimos elementos ya para concluir y poder estar atento a las diferentes preguntas que se puedan presentar es que también nos está mostrando el repensar en el desarrollo de nuestras compañías para prepararlas para el post-COVID. Es que claramente tenemos que pensar en compañías con un marcado nivel de simbiosis, compañías híbridas, compañías que integren la relación con los robots, con los humanos. Y es que el tema de robótica no va a reemplazar a los humanos. De hecho, hay datos que muestran que se están creando más puestos de trabajo gracias al desarrollo de la robótica. Es poder identificar al interior de nuestras compañías donde la tecnología es de utilidad, donde la robótica es de utilidad y donde el equipo humano es de utilidad. El equipo humano jamás lo va a reemplazar a un robot para pensar en estrategia, en desarrollo de largo plazo, en relaciones de interacción. Y eso ha pasado mucho en el sector salud. Hoy en el sector salud hay los robots asignando de una mejor manera las citas, de una manera inteligente, optimizar los tiempos de las personas y las personas pudiendo tener una mejor relación directamente con el paciente. Estos temas claves que tenemos que ver en nuestro desarrollo para hacer sostenible a la compañía en el largo plazo. Básicamente con estos elementos concluimos. De nuevo, pues agradecerles el espacio. Queríamos con esto compartir un poco lo que es la dinámica que nos está pasando en el mundo, los efectos de esta crisis, cuáles son las proyecciones en el mundo para los próximos 2 años, específicamente en Colombia, qué sectores hay oportunidad, cuáles vamos a ver mayores niveles de la ralentización. Nuestra compañía, cuáles van a ser los efectos post-COVID que se va a enfrentar en el momento en que vamos saliendo de la pandemia y un poco cuáles son aquellas estrategias que puedan generar ese crecimiento o esa sostenibilidad a largo plazo. Muchísimas gracias por el espacio y muy atento a las diferentes preguntas que se puedan presentar. Mil gracias. Bueno, Alejandro, sumamente interesante y una cantidad de información que nos da luces en nuestro sector y en los diversos sectores, cómo apuntarle. En el sector nuestro que es de BPO y BPO asociado en el tema de servicios a todo el sector financiero, pues sumamente valioso para marcar un norte. Yo sí te tengo 2 preguntas y no sé si tenemos más en el chat, ¿sí? De los sectores que se habla de recuperación tardía, ¿sí? ¿Tú crees que se van a recuperar o ya definitivamente no van a volver a su nivel económico anterior? ¿Cómo la ves? Gloria, mira, yo creo que se va a volver a recuperar turismo de recreación, sin lugar a dudas. Nosotros desde sectorial vemos que también lo que tiene que ver con el real estate en la parte de vivienda se va a volver a recuperar. No vemos carbón que se vaya a volver a recuperar. O
sea, cada vez son más las concesiones mineras en el mundo que se están entregando y vamos a ver una descarbonización completa del mundo muy marcado entre lo que va a ser el 2025 y el 2030. También me dan algo de dudas un sector como el de licores. Creo que se va a recuperar, pero posiblemente va a ser más tardío del 2024. Y es porque, adicional de los efectos que hace la caída del turismo, donde se ralentiza también el consumo de licor, el cierre pues, de bares, de discotecas, genera ese tipo de impactos, está pasando un efecto que se está creciendo en el mundo del consumo de cannabis. ¿Sí? Y ese consumo de cannabis, muchas personas que consumían licor lo están reemplazando por ese tipo de consumo. Entonces va a hacer que la dinámica de licor al momento en que se vuelva a reaperturar todos los elementos, pues ya su tasa de dinámica de crecimiento no sea la misma. Eso en particular son los sectores que nosotros vemos que creemos que no se va a volver a recuperar. Entretenimiento sí vemos que se va a volver a recuperar. Entonces es una especie como de mix entre ellos. Más marcado que no creemos que se va a volver a recuperar la parte carbonífera. Estás en mute. Listo, ya, listo. Sí, estaba en mute, discúlpame. Bueno, otra pregunta otra inquietud que tengo es puntualmente sobre los sectores que se van a recuperar. ¿Cómo ves tú el regreso de la gente a oficinas? Este trabajo en casa o el regreso a oficinas, porque veía como un sector también el sector de inmobiliario, en particular de oficinas. Sí, miren, las oficinas no se van a acabar, ¿sí? O sea, de hecho, los grandes retos que está teniendo este fenómeno de virtualidad es poder crear empresas y cohesionadas cuando no tienes un lugar físico para encontrarte con tus compañeros y tener ese nivel de relación. Las oficinas físicas no se van a acabar, pero sí los metros cuadrados que antes estaban destinados para oficinas van a cambiar. Ya la oficina va a ser un lugar de encuentro más no un lugar de trabajo, ¿sí? Entonces se van a dar un cambio muy marcado en que ya en la oficina muy probablemente no va a ser el día para trabajar todos los días, sino que va a ser ese lugar para hacer un encuentro estratégico con el equipo, afianzar todos los temas de cultura, todos los temas de filosofía de la organización, encuentros con clientes estratégicos, con proveedores estratégicos, más temas que sean de relación, de interacción, de desarrollo estratégico, no del trabajo duro del día a día. Ese trabajo duro del día a día va a seguir siendo desde las casas y es lo que estamos viendo ahora es empresas híbridas, empresas que interrelacionan la oficina física con el trabajo en casa. Hay algunas compañías que ya dijeron que no van a volver a regresar a la oficina. Nosotros desde Sectorial dudamos un poco de eso por todos los elementos que se pierden en la virtualidad en el desarrollo de una cultura organizacional. Entonces lo que creemos es que las oficinas se van a mantener más como el lugar de relación y de interacción. Mil gracias. Una última pregunta, pues estamos un poco pasados de tiempo, pero es que está muy buena tu presentación. Los datos de índice de riesgo sectorial, ¿qué periodicidad tienen para poder hacer un análisis de su comportamiento? Nosotros lo hacemos todos los meses generamos ese puntaje que va de 0 a 100 para darle un seguimiento permanente a la dinámica de los sectores y a partir de esa dinámica de los sectores poder identificar estrategias que se puedan desarrollar dentro de los mismos para poder aprovechar oportunidades e identificar qué amenazas se están presentando para ralentizar algún tipo de estrategia al interior. Alejandro. Parece que se nos cayó la comunicación de Alejandro. Bueno, nos quedamos cortos ahí. Sí quiero invitarlos muy especialmente a que sigan nuestros espacios y nuestros eventos, porque Sectorial es un aliado de Colcop con el que vamos o estamos desarrollando algunos programas de reportar, mantener data para ustedes oportuna, acertada a nuestro sector y a la economía, porque pues nuestro sector es un sector con una afectación muy importante de lo que suceda en otros sectores.
Por lo pronto, mil gracias a Soluciones en Cartera, muy especialmente a Alejandro, que no nos alcanzamos a despedir de él. Qué pena, aquí volví, que bueno. se me cayó un segundito. Yo ya estaba cerrando, pero adelante, Alejandro. No. Mencionaba que lo hacemos de una manera mensual para poder tener un seguimiento permanente de los sectores y de ahí poder también hacer un análisis hacia el mediano plazo. Qué pena, se me cayó un segundo. No sé si de pronto hay alguna pregunta final que la pueda aclarar. Y de nuevo, mil gracias. Bueno, no, creo que no había más preguntas. Les decía yo que mil gracias por acompañarnos, que queremos hacer y estamos llevando a cabo algunas iniciativas muy valiosas con Sectorial, porque lo seguimos permanentemente en nuestras redes sociales, lo publicamos. Entonces, bueno, solamente me resta decirles que el próximo 7 de mayo, de 5 a 7 p.m., vamos a tener el 10º Encuentro Nacional de Profesionales en Crédito y Cobranza, que no es otra cosa que servicio al cliente. No tenemos ningún tema diferente, sino reconocer la resiliencia, la unión, el trabajo, la solidaridad a la que nos abocó esta pandemia a través de un espacio de reflexión divertido, que va a incentivar el valor de la familia y de muchas cosas que tenemos y que hemos reconocido en esta pandemia. Los esperamos, por favor, no se lo pierdan y ya contáctenos para que reserven sus cupos porque ya nos quedan pocos cupos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a ti, Alejandro. Maravillosa tu exposición, tu claridad y como te digo, te seguimos permanentemente en redes desde Colcop. Gloria, mil gracias, Catherine, todo el equipo de Colcop. Muchas gracias a todas las personas que nos pudieron acompañar en este espacio. Un saludo especial y en lo que desde Sectorial los podemos apoyar con el mayor de los gustos. Un feliz día, mil gracias. Hasta luego y feliz día.